Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de cómo los riñones manejan al sodio, cómo es el manejo tubular del sodio. Y para empezar, déjame platicarte un detalle muy importante. Fíjate que nosotros tenemos una concentración de sodio en plasma que tiene un valor de 145.000 equivalentes por litro. Obviamente hay variaciones, pero vamos a considerar que esto es la media. Entonces, estos 145.000 equivalentes, si tú los conviertes a unidades de masa, como serían los gramos, lo vamos a hacer la regla de 3, esto te va a dar un valor de 3.3 gramos. O sea, esta es la cantidad de masa de sodio que tienes por cada litro de plasma, 3.3 gramos. Entonces, fíjate qué cuestión más interesante. Esos 3.3 gramos de sodio que tienes por litro, que equivalen a 145.000 equivalentes por litro, se filtran en el sistema glomerular renal. Y si tú cuantificaras la cantidad de sodio que se está filtrando alrededor de 24 horas, porque recuerda que el filtrado, que diariamente se filtran 180 litros por los glomérulos renales. Si tú multiplicas este número por 180, te vas a dar un valor de 594 gramos de sodio por día. Esta es la cantidad de sodio que se está filtrando por los glomérulos renales. ¿Sí te queda claro? Y tú dices, bueno, ¿y eso a mí qué me interesa? Bueno, prácticamente todo este sodio tiene que ser reabsorbido para mantener las concentraciones plasmáticas de sodio normal. Y el sistema tubular es el encargado de recuperar todo este sodio que se ha filtrado. Fíjate bien lo que te voy a enseñar a continuación. Resulta que en condiciones normales, en un riñón sano, el 67% de todo el sodio que se filtra es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene 3 segmentos que se llaman S1, segmento 1, S2 y S3. El segmento S1 prácticamente sería que es contorneado, y S2 y S3 son lisos, pero no importa, vamos a considerar que independientemente de estos 3 segmentos, en toda esta región se reabsorbe el 67% de todo el sodio. Aquí vamos a enseñarte unos detalles sobre la reabsorción de sodio en esta región, pero también tienes que considerar un detalle en tu cabecita. De toda la carga tubular, otro 25% se reabsorbe en el segmento grueso de la asa de Henle. En el segmento grueso de la asa de Henle se reabsorbe otro 25%. Entonces ya tienes un 92% de toda la carga tubular de sodio reabsorbida. Y fíjate bien, en el túbulo contorneado distal, que lo vamos a dividir en 3 regiones para esta clase, en el primer tercio del túbulo contorneado distal se reabsorbe un 5% de sodio. Entonces quiere decir que en esta, si tú sumas todos estos porcentajes, tienes la fabulosa cantidad del 97%. El 97% de todo el sodio se ha reabsorbido de forma automática. Esta reabsorción no depende de hormonas, esta es en automático. O sea, esta en un riñón normal ocurre así. Las hormonas, como la aldosterona, actúan en las regiones distales del sistema tubular. Ahora, fíjate bien, esto implica que de todo el sodio que se ha filtrado, llega un 3% de la región final, del final del primer tercio del túbulo contorneado distal, hacia el sistema colector. Y este 3% del sodio que está en el sistema tubular es manejado por la aldosterona dependiendo de las concentraciones plasmáticas de sodio. Ahora, hay un detalle muy importante cuando uno analiza el transporte de sodio a nivel tubular, y este detalle que debes tener en consideración es el siguiente. Fíjate bien, si tú agarras y mides el voltaje de membrana de cualquier célula, el voltaje de membrana es el mismo a lo largo de toda la célula. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes un potencial de membrana. Si tú agarras a una neurona y le metes un electrodo en una región del axón cercana al soma o en el soma o en la terminal sináptica, tú vas a encontrar que el potencial de membrana en reposo de esa neurona es homogéneo en cualquier parte que tú estés registrando.
Sin embargo, con las células epiteliales ocurre un fenómeno muy diferente a cualquier otro tipo de células, porque las células epiteliales tienen diferentes valores de voltaje, ya sea que esté registrando el voltaje en la región apical o la que esté registrándolo en la región basolateral. Entonces, fíjate lo que te voy a enseñar a continuación. Bueno, ¿por qué en las células epiteliales varía el voltaje de membrana, el potencial de membrana en reposo? Por una sencilla razón, porque las concentraciones extracelulares de los iones son diferentes en la región apical comparado con la región basolateral. ¿Tú te acuerdas que la característica esencial de los epitelios es que son células polarizadas, que tienen una región apical que expresa proteínas muy diferentes a las que expresa la región basolateral? ¿Sí? Ahora, muchas de las proteínas que están en la membrana plasmática de todas las células están moviéndose libremente, se mueven libremente. Los receptores metabotrópicos se están moviendo por la membrana plasmática porque no están adheridos al citoesqueleto. Y eso les permite activar a proteínas G que también se están moviendo y hacer una reacción en cascada. En las células epiteliales, tú tienes una región o una unión entre célula y célula que corresponde a una estructura que se llama tie junctions, o uniones apretadas o uniones ocluyentes, como quieras decir. Y esas uniones ocluyentes impiden que las proteínas que están en la región basolateral pasen a la región apical y viceversa. O sea, es como una frontera que impide que pasen libremente los individuos de un lado a otro, en este caso las proteínas. Bueno, esas tie junctions aparte permiten que el líquido que está en la región apical y el líquido que está en la región extracelular apical no se una o no se mezcle con el líquido extracelular que está en la región basolateral. O sea, actúan como una barrera muy tremenda. ¿Sí? Ahora, el problema es que tú tienes diferentes composiciones iónicas en la región apical y en la región basolateral, y eso implica que cuando miras el voltaje en la región apical es muy diferente del voltaje en la región basolateral. A esa diferencia de voltaje nosotros le decimos voltaje transepitelial, y en las células epiteliales juega un papel muy importante, en las células epiteliales tubulares juega un papel muy importante para que pasen solutos y pase agua a través de las células. Yo te he platicado en sesiones anteriores que el paso de sustancias de la luz tubular hacia la célula, hacia el líquido intersticial, ocurre por una vía que es la paracelular, en donde los solutos pasan a través de entre célula y célula por las tie junctions, y otra vía que se llama transcelular, en donde los solutos pasan a través de la célula por proteínas que se expresan en la región apical y luego se expresan en la región basolateral. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, entonces tú aquí te puedes plantear una situación obvia, pero usted me está diciendo que las tie junctions no dan chance de pasar o no permiten que se mezcle el líquido en la región extracelular apical con la basolateral. Es correcto, pero ¿qué crees? Las tie junctions en el sistema tubular hacen una excepción muy importante. Y resulta que de todo el sodio que se está reabsorbiendo en la región del túbulo contorneado proximal, y todo el agua que se está reabsorbiendo en esta región, su reabsorción ocurre por vía paracelular y por vía transcelular. O sea, las dos vías son muy importantes para que se reabsorba el 67% del sodio. Ahora, hay un detalle también muy importante y quiero mostrarte esto. Fíjate bien, lo que te voy a pintar a continuación es una célula epitelial, y yo te he dicho que por una célula epitelial de la región del túbulo contorneado proximal, y esto sería otra célula epitelial de la región del túbulo contorneado proximal. Entonces, te he comentado que los solutos pueden pasar por vía paracelular o por vía transcelular, pero hay un detalle bien importantísimo que te tienes que meter en tu cabecita. Cuando tú analizas la concentración intracelular de sodio de las células del sistema tubular de cualquier región, tú te das cuenta que la concentración de sodio es muy baja dentro de las células. Las células de la luz tubular tienen una concentración de sodio muy baja. El líquido que se filtra por el sistema tubular renal tiene la misma composición iónica que el líquido plasmático. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes una concentración de 145 miliequivalentes de sodio dentro de la luz tubular.
Esa es la concentración de sodio que tú tienes. Entonces, esto crea una gran fuerza electromotriz, un gran gradiente electroquímico que impulsa al sodio a meterse a la célula. Si te queda claro. Pero hay una cuestión bien importante. Fíjate, la evolución es bien tremenda porque esa gran fuerza electromotriz que tiene el sodio fue aprovechada por otros solutos para ingresar también al interior de las células. Es decir, los aminoácidos, la glucosa, ácidos carboxílicos, ácido úrico, están acoplados al transporte de sodio en esta región. ¿Sí? Ahora, fíjate la siguiente cuestión. A lo largo del túbulo contorneado proximal, siempre que entra un sodio por la vía transcelular, siempre va a entrar algún soluto que está en el filtrado glomerular. Esto quiere decir que no vas a encontrar canales iónicos exclusivos para el sodio en el túbulo contorneado proximal, sino vas a encontrar cotransportadores e intercambiadores. Fíjate lo que vamos a aprender entonces para fines prácticos. Para fines prácticos aprendemos que el 67% de todo lo que se filtra en el túbulo contorneado proximal es reabsorbido. O sea, todo lo que se ha filtrado, el 67% es reabsorbido. Pero el 100%, fíjate bien, el 100% de todos los aminoácidos que son filtrados y el 100% de toda la glucosa en condiciones normales que es filtrada es reabsorbida a nivel del túbulo contorneado proximal. Esas son excepciones. De ahí en fuera más o menos se reabsorbe el 67%. Pero estos dos tipos de sustancias, los aminoácidos y la glucosa, son reabsorbidos al 100% porque ahí es donde se encuentran los cotransportadores, y estos cotransportadores están ligados al sodio, a la fuerza electromotriz del sodio. Ahora bien, esa fuerza electromotriz se mantiene porque tú tienes una concentración muy baja de sodio en el líquido intracelular. Y esa concentración baja de sodio depende de que las células epiteliales expresan en su región vasolateral una alta densidad de bombas sodio y potasio. Es decir, que el sodio sale contragradiente, porque en el líquido intersticial la concentración de sodio es de 145 miliequivalentes por litro, muy similar o idéntica a la que tienes en el líquido plasmático. Entonces, la ATPasa, la bomba sodio y potasio, te permite que salga sodio contragradiente hacia el líquido extracelular. Pero esto es muy interesante porque resulta que si tú pesas a los dos riñones, tienes más o menos una masa de 300 gramos. Nosotros pesamos, un paciente promedio tiene un peso más o menos, supuestamente, de 70 kilogramos, ¿no? Y fíjate bien, 70 kilogramos contra 300 gramos que pesan los riñones. Resulta que de todo tu metabolismo basal, de toda la cantidad de energía que tiene que gastar tu cuerpo para mantenerse funcionando, el 10% de toda esa energía de lo que tú comes se convierte o se transforma en energía que gasta la bomba sodio y potasio para permitir que el sodio salga de las células hacia el intersticio. Es decir que si un individuo normal consume más o menos 200 kilocalorías por día, unas 200 kilocalorías, unas 2000 kilocalorías, perdón, es lo que se consume normalmente. Bueno, 200 kilocalorías son las que está gastando tu riñón. Casi el 10% de toda la energía la gasta el riñón para mantener ese gradiente. Pero mantener ese gradiente implica mantener un líquido extracelular sano, porque todos los mecanismos, o muchos mecanismos, mucha absorción de solutos está acoplado al sodio. Si te queda clara la idea. Ahora, fíjate, vamos a borrar ¿cómo se llama? Esto, voy a borrar todo esto y te voy a enseñar otro detalle muy importante. Fíjate, vamos entonces por partes. Si está clara la idea. Bien, entonces, yo te he dicho, bueno, fíjate, entonces vamos a platicar de algunos mecanismos de cotransporte, o de algunas moléculas de cotransporte que están ligadas al sodio. Y hay la glucosa es uno de estos elementos
cuya reabsorción depende del gradiente de la fuerza electromotriz del sodio. Entonces vamos a poner aquí a la glucosa, y en condiciones normales la glucosa se reabsorbe al 100% en el túbulo contorneado proximal, porque nada más en esta región existen los cotransportadores para permitir el paso de la glucosa. Quiere decir que en la otra región, aunque llegue glucosa a la luz tubular, pues se va a ir a la orina porque no hay manera de recuperarla. Ajá. Y existen dos cotransportadores muy importantes para la glucosa. Uno sería un cotransportador de sodio-glucosa, tipo 2, y otro sería un cotransportador de sodio-glucosa tipo 1. Esos son los dos cotransportadores que permiten el paso de la glucosa junto con el sodio al interior de la luz tubular. Ahora fíjate bien, habíamos dicho que el túbulo contorneado proximal se divide en tres regiones, una que bautizamos como S1, S2 y S3. Bueno, se ha estudiado y se sabe que el transportador de glucosa, el SGLT2, se expresa en las regiones del túbulo contorneado proximal en los segmentos S1 y S2. Y ese transportador es responsable del 90% de la reabsorción de la glucosa filtrada. O sea, el 90% de toda la glucosa que tú estás filtrando se reabsorbe en los dos primeros segmentos del túbulo contorneado proximal. El cotransportador de glucosa tipo 1 es responsable de reabsorbir el 10% restante. ¿Sí me explico? Entonces, por esto, cuando tú analizas en tus libros de texto o observas, te dicen que el cotransportador de glucosa-sodio tipo 2 es un cotransportador de gran capacidad, y el transportador tipo 1 de sodio y glucosa es de poca capacidad, por esta razón. Ahora, hay un detalle muy importante, fíjate bien. Vamos a borrar esto, vamos a borrarte esto, y te vamos a enseñar otro detalle muy interesante. Este detalle que te voy a enseñar radica en esto. Cuando tú ves, aparte tienen diferentes afinidades para la glucosa, tienen diferentes afinidades estos cotransportadores, y resulta que un cotransportador permite que pase más glucosa entre menos sea la concentración de glucosa de la luz tubular. ¿Se me explicó? Ese tendría una gran afinidad porque funciona con poca glucosa. En cambio, un transportador que necesita altas concentraciones de glucosa tendría poca afinidad, ¿sí? Ahora, fíjate bien la siguiente situación. Resulta que la afinidad que tiene para que trabaje al 50% implica una concentración de glucosa de 2.5 milimolar. ¿Sí me explicó? Mientras que este tiene mucho mayor afinidad. Este es de 0.5 milimolar. ¿Sí? Sí me explico. Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal, el transportador de baja afinidad de glucosa permite incorporar mucha glucosa por una sencilla razón, porque la concentración de glucosa es mayor que la que llega al segmento C3, entonces funciona adecuadamente. Y aquí llega una cantidad mucho menor de glucosa, una concentración menor de glucosa. Sin embargo, este transportador funciona muy bien a pesar de que llegue poca glucosa a esa región. Entonces, te debes de acordar que hay dos transportadores de glucosa, uno de baja afinidad y uno de alta afinidad, pero curiosamente el de baja afinidad tiene una gran capacidad de transporte para la glucosa. Ahora, en los diabéticos se han diseñado varias estrategias terapéuticas, y una muy importante, bueno, no sé si sea tan importante o no, es dar unos tipos de fármacos que se llaman glifosinas, las glifosinas. Y entonces, la idea de las glifosinas es que son bloqueadores selectivos de estos transportadores, pero las glifosinas que existen en el mercado solamente bloquean al cotransportador de glucosa-sodio tipo 2, porque es donde tienes el impacto más importante. O sea, está reabsorbiendo el 90%, por eso se diseñaron fármacos que le peguen a este transportador. Y dentro de las glifosinas tienes una que se llama canaglifosina,
que está ahorita en el mercado y es un bloqueador muy útil para este tipo de transportador. ¿Sí? Ahora, las glifosinas no se acostumbran mucho a usar en los diabéticos porque tienes antes fármacos y que tienen una mejor respuesta terapéutica. Y una de las broncas que limitan mucho el uso de las glifosinas es que si tú bloqueas la reabsorción de glucosa, tienes alta glucosuria, mucha glucosa en la orina. ¿Y qué crees? Eso convierte a la orina en un medio de cultivo tremendo para desarrollar una serie de infecciones de vías urinarias que son luego muy realmente a tratamiento, aunque los representantes de los laboratorios te digan lo contrario. ¿Sí? Bueno, ahora fíjate la siguiente cuestión. Vamos a borrar todo este rollo, vamos a borrar todo esto y quiero mostrarte a continuación este detalle. Fíjate la siguiente cuestión. Estos transportadores de glucosa, vamos a ponértelos aquí. Estos transportadores de glucosa, el tipo 2 y el transportador tipo 1, pueden llegar a saturarse, Fíjate la siguiente cuestión. Entonces, ¿de qué depende de que se sature? Si estos transportadores se saturan, es decir, si tú filtras más glucosa de las que estos transportadores pueden reabsorber, tú vas a tener glucosuria. ¿Sí me explicó? Pero ¿cuál es la condición para que tú satures a estos transportadores? Una muy obvia, fíjate bien. La saturación de estos transportadores está en función de la glucosa que tú tengas en plasma. Vamos a considerar que tú tienes, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, vamos a considerar una glucosa en plasma que tiene un valor de 100 miligramos en un volumen de 100 mililitros. Imagínate esta glicemia en plasma, ¿no? De 100 miligramos en 100 mililitros. Ahora, ¿te acuerdas que hay un concepto que se llama carga tubular que indica qué tanto se filtra en un minuto por los glomérulos renales? Entonces, fíjate bien, si tu filtrado glomerular en condiciones normales tiene un valor de 125 mililitros por minuto, que esto ya te lo he platicado en una clase previa, en la que se llama Cómo funcionan los riñones, ahí puedes ver todos estos detalles. No me gustaría detenerme a explicarte esto porque omitiría algunas cosas de las que te quiero mostrar, pero fíjate bien, tienes un filtrado glomerular de 125 mililitros. Un riñón que funciona bien, esto es lo que está filtrando, ¿no? 125 litros por minuto. Y entonces, fíjate bien, si tienes 100 miligramos de glucosa en un volumen de 100 mililitros, ¿sí me explicó? Quiere decir entonces que si en un volumen de 125 mililitros, que es lo que correspondería al filtrado glomerular, tú tienes una carga tubular de glucosa de 125 miligramos por minuto. Esta es la cantidad de glucosa que se está filtrando en un riñón cuando tú tienes una concentración de glucosa de 100 miligramos. ¿Sí? Sí, te queda claro. Ahora, si tú tuvieras una glicemia de 80 miligramos en 100 mililitros y tu filtrado glomerular es de 125 mililitros por minuto, la carga tubular sería de 100 miligramos por minuto. Entonces, fíjate lo que vamos a pintar a continuación. Vamos a hacer una gráfica y vamos a aprender estos detalles. ¿Sí? Y entonces, en esta gráfica que te estamos pintando, vamos a pintar de este lado la carga tubular de glucosa, y de este lado la concentración de glucosa plasmática, la glicemia. Y esta la vamos a pintar en volumen, la vamos a poner en unidades de miligramos en volúmenes de 100 mililitros. Mientras que la carga tubular la vamos a poner en miligramos por minuto. ¿Sí? Y entonces yo te he dicho que cuando tú tienes 100 miligramos de glucosa en 100 mililitros, tu carga tubular de glucosa es de 125 miligramos por minuto. Si tú tuvieras una concentración de glucosa de 80 miligramos, tu carga tubular sería de 100 miligramos. ¿Sí me explico? Y entonces, fíjate bien, quiere decir que si tú unes los puntos, existe un correlato lineal entre la concentración de glucosa y la carga tubular, lo cual es obvio. Tú aumentas la concentración de glucosa, aumentas la cantidad de glucosa que se filtra, disminuyes la concentración de glucosa, disminuye la carga tubular de glucosa. ¿Sí? Ahora,
fíjate la siguiente cuestión. Vamos a suponer a un paciente diabético que tiene 160 miligramos de glicemia en plasma en un volumen de 100 mililitros. Que por cierto, o sea, para diagnosticar a un tipo que es diabético, hay algo muy simple, tomarle la glicemia en ayunas, ¿no? Y una persona que tiene una glicemia arriba de 126 miligramos en 100 mililitros de plasma en ayuno, pues ese cuate por definición ya es diabético, según la FIFA y el Pentágono. ¿Sí me explicó? Entonces aquí estábamos hablando de un tipo que tiene una glicemia de 160 miligramos en 100 mililitros, diabético. Ahora, lo interesante es que si tú observaras cómo está la carga tubular de este individuo, te darías cuenta que la carga tubular equivaldría más o menos a un valor de 200 miligramos por minuto. ¿Por qué? Pues porque esto es el doble de esto. ¿Sí me explicó? 80 miligramos en un minuto, 80 miligramos en 100 mililitros te da una carga tubular de 100 miligramos por minuto, si es la regla de 3. Y si es el doble, pues la carga tubular es el doble. ¿Sí me explicó? Y entonces tú tienes una carga tubular de 200 miligramos por minuto. Sin embargo, ese individuo, aunque esté diabético, resulta que cuando tú te analizas, tomas un examen general de orina, no vas a observar glucosa en orina. Fíjate bien, a pesar de que es un diabético, tú no encuentras glucosa en orina. ¿Cuándo es cuando encuentras la glucosa en orina? Bueno, cuando la carga tubular llega a un valor en donde satura ya el sistema. Y aunque tú no lo creas, más o menos, fíjate bien, cargas tubulares, bueno, glicemias alrededor de 180 miligramos, más o menos te dan una carga tubular de 225 miligramos por minuto. ¿Ah? Entonces, cuando tú observas este detalle, te das cuenta que empiezas a observar glicemia en, glucosa en orina. Pero fíjate bien, hasta que llegas a concentraciones de glicemia muy elevadas. Si tú pones en rojo una relación, gráficas la relación entre la glicemia y la carga tubular de glucosa, ves una línea, un correlato lineal. Ajá. Pero fíjate bien, lo interesante es que en el momento que tú llegas a una concentración plasmática de 180 miligramos de glucosa en 100 mililitros, empiezas a tener datos de glucosuria. Es decir, que si tú incrementas más la concentración de glucosa en plasma, aumentas la carga tubular y empieza a aparecer más glucosa en orina. Esto sería glucosuria, o sea, la glucosa en orina. ¿Ah? Glucosuria. ¿Sí? Y esto más o menos ya lo saturas a un valor de 180 miligramos. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si tú vieras esto en café sería el transporte tubular de glucosa en los segmentos del túbulo toxinal, y observarías que se eleva la carga tubular, a que el transporte aumenta a medida que aumenta la carga tubular, pero llega un momento en que ya llegó al máximo y está saturado el sistema. Y en el momento que está saturado, tú empiezas a obtener datos de glucosuria en orina. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que tú como médico jamás puedes hacer un diagnóstico de diabetes en un paciente, porque tú estás observando que a pesar de que tengas altos niveles de glicemia, no hay aparición de glucosa en orina hasta que llegas a cierto umbral. ¿Sí te queda clara la idea? ¿Sí? Bueno, entonces este transporte de glucosa está ligado íntimamente al gradiente de sodio, o sea, depende del gradiente de sodio. Si tú tuvieras un problema en donde el riñón no puede hidrolizar una ATP y no puede mantener funcionando las bombas, tú tendrías también problemas de glucosuria, porque no puedes mantener un gradiente entre las concentraciones intra y extracelulares de sodio. ¿Sí está clara la idea? Bueno, acuérdate esto entonces, jamás se hace un diagnóstico de diabetes por un examen general de orina. Eso es contra la prueba. ¿Sí? Vamos a borrar entonces, vamos a borrar este detalle. ¿Sí? Y nada más déjame ver cómo ando de tiempo, porque
no traje mi reloj y vamos a ver qué tanto está, qué tanto falta. Bueno, vamos a cortar. Ok, vamos a continuar entonces platicándote de lo del manejo tubular del sodio en la nefrona, y te voy a hablar de otro mecanismo de transporte estrechamente ligado al sodio que juega un papel muy importante. Te había comentado que en las células epiteliales, a nivel del túbulo contorneado proximal, está diseñado los mecanismos de transporte en relación a la fuerza electromotriz del sodio. Y entonces, elementos que están en la luz tubular aprovechan la fuerza electromotriz del sodio y se meten junto con el sodio al interior de la célula, como es el caso de la molécula de glucosa que vimos hace ratito. Pero te voy a hablar también de un transportador que juega, de un intercambiador que juega un papel muy importante. Esto que estamos pintando es una célula epitelial del túbulo contorneado proximal, y te voy a presentar aquí un intercambiador de hidrógeno sodio, un intercambiador hidrógeno-sodio. Este intercambiador juega un papel muy importante porque extruye un hidrogenión hacia la luz tubular y al mismo tiempo mete un sodio al interior de la célula. Existen muchos intercambiadores en las células epiteliales del sistema tubular, pero el intercambiador que más existe o el que más abunda es un intercambiador que se llama intercambiador sodio-hidrógeno tipo 3, y esta es la abreviación de este intercambiador. Este intercambiador va a jugar un papel muy importante en la reabsorción del bicarbonato, y deja que te enseñe la importancia de este intercambiador. Entonces el intercambiador aprovecha la fuerza electromotriz del sodio para sacar el hidrogenión y meter el sodio. Pero este intercambiador está muy ligado a la reabsorción tubular de bicarbonato. Esto que te estamos pintando acá es el famoso bicarbonato. Entonces fíjate qué cosa más interesante. Yo te había dicho que el 67% de todo lo que se filtra se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, absolutamente correcto. Y que en condiciones normales se reabsorbe el 100% de los aminoácidos y se reabsorbe el 100% de la glucosa. Absolutamente correcto todo esto, ¿sí? Pero resulta que en el túbulo contorneado proximal hay otra excepción importante, y es que ocurre la reabsorción del 80% del bicarbonato que se filtra. El 80% del bicarbonato que se filtra se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Un 10% restante se reabsorbe en el segmento grueso de basa de Henle. Un 6% restante se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado distal, y el 4% restante se reabsorbe en el sistema colector. No importa dónde se reabsorba el bicarbonato, el mecanismo de reabsorción es el mismo en cualquier segmento de la nefrona, y te vamos a mostrar lo estrechamente ligado que está con el intercambiador. Vamos a borrar esto y te vamos a platicar la historia, ¿sí? Entonces fíjate bien lo que vamos a analizar ahorita. Entonces fíjate esta cuestión. Esto que estamos pintando es una célula epitelial del túbulo contorneado proximal. Y esta célula epitelial del túbulo contorneado proximal tiene el intercambiador que te he platicado, que es el intercambiador de hidrógeno-sodio tipo 3. Entonces, fíjate bien, este intercambiador lanza un hidrógeno hacia la luz tubular y al mismo tiempo mete un sodio al interior de la célula. Ok, el bicarbonato se filtra por la luz tubular, viene el bicarbonato que se ha filtrado por la luz tubular, y ese bicarbonato, fíjate bien, en presencia del hidrógeno que está vertiendo hacia la luz tubular, este intercambiador se va a convertir en ácido carbónico, y tenemos el famoso ácido carbónico. Pero la vida media del ácido carbónico es poca, y además, fíjate que existe una enzima que está en la región ¿cómo se llama? Apical, en la membrana apical de las células del túbulo contorneado proximal, que es una anhidrasa carbónica.
Existen diferentes tipos de anhidrasa carbónica, muchas isoformas, pero todas las anhidrasas carbónicas hacen lo mismo. Esta anhidrasa carbónica, que es una anhidrasa carbónica tipo 4, lo que va a hacer es hidrolizar al ácido carbónico, convertirlo en agua, fíjate bien, en agua, ajá, ¿sí me explico? Perdón. Y aparte va a producir dióxido de carbono. Es decir, que el bicarbonato que fue filtrado se convirtió en ácido carbónico y luego desapareció, ya no existe ese bicarbonato. Y ese bicarbonato se convirtió en agua y dióxido de carbono. Esta agua va a ir hacia la luz tubular y va a aparecer luego en orina. Pero lo interesante o el punto sería la siguiente situación. Vamos a pintarte más grande la célula epitelial, vamos a pintar una célula epitelial grande. Y ahora este dióxido de carbono va a atravesar, como si fuera un fantasma, la membrana plasmática, porque es un gas muy liposoluble, como el oxígeno, atraviesa sin transportadores las membranas de las células. En el interior de la célula existe una anhidrasa carbónica, pero esta es una isoforma diferente, que es la anhidrasa carbónica tipo 2. Lo que va a ocurrir ahora, a continuación, es lo siguiente. El dióxido de carbono, a través de esta anhidrasa carbónica, va a ser rehidratado y va a formar un nuevo compuesto, que es el ácido carbónico. Ahí tenemos a nuestro ácido carbónico. Y se forma ácido carbónico. Pero fíjate bien que el ácido carbónico, a un pH de 7,4, tiene una sobrevida de microsegundos. Lo que va a ocurrir a continuación es que este ácido carbónico se descompone en bicarbonato, si me sigues, y se libera el hidrógeno por otro lado. Este hidrógeno es el que es, ¿cómo se llama?, extruido hacia la luz tubular a través del intercambiador de hidrógeno-sodio. ¿Sí me explico? Y le da chance de pasar a una molécula de sodio al interior de la célula. ¿Sí está de acuerdo en esto? Entonces fíjate bien, este bicarbonato que se ha reabsorbido, ahora es intercambiado por un intercambiador que está en la membrana vasolateral, que permite que pase un ion cloro, un ion con carga negativa, y salga este bicarbonato, que también tiene carga negativa, y se reabsorbe. Entonces fíjate bien, este bicarbonato que fue filtrado desapareció, pero de manera equimolar aparece otro bicarbonato en la célula que recupera a este, y eso lo hace la anhidrasa carbónica. Aquí hay un detalle muy importante, fíjate la siguiente cuestión. Vamos a borrar esto y déjame mostrarte lo siguiente a continuación. El sodio es un ion que genera una capa de solvatación muy importante alrededor de él. A las moléculas de agua les gusta estar rodeadas, mejor dicho, al sodio le gusta estar rodeado de moléculas de agua y forma una gran capa de solvatación. Entonces, inicialmente, uno de los primeros diuréticos que diseñó el hombre fueron los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Entonces, la acetazolamida es un gran diurético porque bloquea la anhidrasa carbónica, la anhidrasa carbónica tipo 4 y también la tipo 2, y bloquea este proceso, de tal manera que este sodio que tenemos en la luz tubular ya no es recapturado por el intercambiador, porque no existe el hidrógeno que permite el intercambio con el sodio, y entonces esto te aumentaba o te producía grandes volúmenes de orina. Por eso era la finalidad de usar inhibidores de la anhidrasa carbónica como fármacos diuréticos. Pero había un problema muy importante. Si tú bloqueas a la anhidrasa carbónica, tienes un problema grave, porque vas a enviar hacia la orina grandes cantidades de bicarbonato. O sea, vas a alcalinizar la orina, pero vas a tener una acidosis de tipo metabólico, porque estás perdiendo un gran buffer que es el bicarbonato. Entonces, esto limitó mucho el uso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica por el efecto de la acidosis metabólica como una herramienta terapéutica para usarlos como diurético. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto y deja que te platique otra cuestión muy importante. Vamos a pintar otra nefrona y deja que te platique lo siguiente. Fíjate bien. Vamos a pintar de nuevo nuestra nefrona,
el túbulo contorneado proximal, el segmento descendente del asa de Henle, el segmento grueso del asa de Henle, lo vamos a pintar acá, y esto vendría a ser la mácula densa y el túbulo contorneado distal. Aquí tenemos al túbulo contorneado distal y esto sería el túbulo colector. Acuérdate que 400 nefronas diferentes se vacían en un túbulo colector, es como el excusado, ¿no? de varias nefronas al túbulo colector. Bueno, entonces te he platicado una cuestión importante. Te platiqué que el 67% de todo el sodio se reabsorbe a nivel de túbulo contorneado proximal y un 25% restante se reabsorbe en el segmento grueso del asa de Henle. Y te dije que en la parte inicial del túbulo contorneado distal se reabsorbe un 5% de todo el sodio que se ha filtrado. Pero aquí hay que poner una cuestión muy importante. Fíjate, en el túbulo contorneado proximal se está reabsorbiendo sodio, pero también se está reabsorbiendo agua. Y la reabsorción de sodio y agua ocurre de manera equimolar. Te he platicado que el sodio se pasa por vía transcelular y por vía paracelular, y el agua igual, pasa por vía paracelular y por vía transcelular. Las células epiteliales del túbulo contorneado proximal expresan una acuaporina en su región vasoapical, que sería la acuaporina 1. Y esta acuaporina también se expresa en la región vasolateral, es decir, tienes dos sitios donde se expresa la acuaporina. Esto permite grandes flujos de agua a través de la región transepitelial. ¿Sí? ¿Se me explicó? Ahí también pasa por el agua, por la vía paracelular. Bueno, la cuestión importante es que la cantidad de agua que se está reabsorbiendo en el túbulo contorneado proximal es equimolar con la concentración o la cantidad de sodio que se está reabsorbiendo en esta región. ¿Qué quiero decir con esto? Si el filtrado glomerular tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles cuando es filtrado, y tú estás reabsorbiendo a nivel del túbulo contorneado proximal de manera proporcional agua y sodio, y te acuerdas que la osmolaridad del líquido extracelular en nuestro organismo está dada por la concentración de sodio, a final de cuentas, cuando sale el filtrado glomerular o sale por el túbulo contorneado proximal, la osmolaridad sigue siendo de 300 miliosmoles. Es decir, que el líquido que abandona el túbulo contorneado proximal es isosmolar con respecto a la osmolaridad del plasma. Pero fíjate ahora qué cosa más interesante. En el segmento grueso del asa de Henle ocurre el 25% de la reabsorción de sodio. Y ocurre esa reabsorción porque las células de esa región expresan un transportador de sodio muy interesante. Vamos a borrar esto, vamos a borrarte esto a continuación y deja que te platique. Esto que vamos a pintar es una célula epitelial del segmento grueso del asa de Henle. Y el segmento grueso del asa de Henle tiene una característica muy especial. No le gusta el agua. Reabsorbe solutos, pero no reabsorbe agua. Es ¿cómo se dice? Hidrofóbico. Entonces, este segmento grueso del asa de Henle reabsorbe muchos solutos, pero no reabsorbe agua, de manera que la osmolaridad que llega a esta región, al final del segmento grueso del asa de Henle, tiene un valor de 100 miliosmoles. Tiene un valor de 100 miliosmoles por litro, porque es un segmento que no le da chance de pasar al agua, pero sí quita solutos. Existe en las células epiteliales del segmento grueso del asa de Henle una proteína o un megatransportador, lo vamos a poner aquí, vamos a hablar del megatransportador. Y este megatransportador le da chance de ingresar a un sodio al interior de la célula, le da chance de ingresar también a un potasio al interior de la célula en esta región, y le da chance de pasar a los iones cloro a través de este transportador. Este megatransportador juega un papel importante en la reabsorción de sodio. Si estás de acuerdo en esto. Ahora fíjate el siguiente detalle antes de que te platique más de este megatransportador. Entonces el líquido que llega al final del segmento grueso de esa asa de Henle es un líquido hiposmolar, porque se reabsorbieron solutos pero no agua. Y en esta región se reabsorbe de manera automática
otro 5% del total de sodio que se ha filtrado. Pero en el segmento inicial del túbulo contorneado distal existe, fíjate bien, una proteína muy importante que es un cotransportador, vamos a ponerlo así, cotransportador sodio-cloro. Ahí tenemos un cotransportador sodio-cloro en esta región. Entonces, el detalle que debes de tener en consideración es que existen dos variedades de diuréticos que vas a emplear en tu práctica clínica de amplio uso, ¿no? Sobre todo para renópatas, cardiópatas. Y esos diuréticos pertenecen a dos familias. Los diuréticos que bloquean al megatransportador que se encuentra en el segmento grueso de la asa de Henle, y diuréticos que bloquean al cotransportador de sodio-cloro que se encuentra en el primer segmento del túbulo contorneado distal. Los diuréticos que bloquean al megatransportador se llaman diuréticos de asa. Y si tú eres inteligente, pues se llaman diuréticos de asa porque actúan a nivel de la asa de Henle, pero actúan en el segmento grueso de la asa de Henle. Dentro de esos diuréticos son bloqueadores de este megatransportador. Y hay varios muy importantes, pero hay uno que es de batalla, ¿no? En la práctica clínica, que es la furosemida, la famosa furosemida, ¿no? El famoso Lasix, que es el nombre comercial que tiene este diurético. El otro importante es el ácido etacrínico. Vamos a poner ácido etacrínico. Me parece que son los de venta. Etacrínico. Y estos dos diuréticos son diuréticos de asa y son muy importantes para aumentar los volúmenes de orina, porque acuérdate que si tú bloqueas el sodio, siempre está rodeado de una capa de agua. Entonces, si tú bloqueas la recaptura de sodio, produces grandes volúmenes de orina. Ahora, el otro cotransportador, el cotransportador de sodio-cloro, es bloqueado por una familia de diuréticos que se llaman tiacidas. Aquí están las tiacidas. Y las tiacidas bloquean selectivamente al cotransportador. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. No necesitas ser Einstein para darte cuenta que los diuréticos de asa son mucho más potentes que las tiacidas, por la sencilla razón de que aquí estás bloqueando al 25% de la reabsorción de sodio, mientras que en este segmento estás bloqueando solamente al 5%. ¿Sí te queda claro? O sea, ese es un detalle que debes considerar siempre. Ahora, fíjate lo que vamos a platicar. Vamos a borrar todo esto y te vamos a enseñar otro detalle importantísimo. Y este detalle tiene mucho que ver con lo que te vamos a enseñar a continuación. Espero que estés prestándole atención a esto y realmente te sirvan estas pequeñas pláticas. A mí me siento muy raro platicar y dar clases así porque 1.000.000 de veces preferible con alumnos. De hecho, ya hubiera hecho como 20 preguntas, pero son preguntas que se hacen para afinar la clase, de ver detallitos, pero así platicarlo en la cámara es difícil. Bueno, fíjate bien lo que te vamos a enseñar. Vamos a volver a pintar otra nefrona, nuestro túbulo contorneado proximal. Esto sería el segmento grueso de la asa de Henle. La mácula densa la tendríamos aquí, y esto sería el túbulo contorneado distal. Y entonces yo te dije al inicio de la clase que el 67% de todo el sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Un 25% de todo el sodio se reabsorbe en el segmento grueso de la asa de Henle, y que el cotransportador de cloro sodio reabsorbe el 5% de todo el sodio que se ha filtrado. Esta reabsorción ocurre de forma automática, no depende de la hormona antidiurética, no depende de la aldosterona, no tiene que ver el factor natriurético auricular, no tiene que ver nada. Esto es independiente de hormonas. Entonces, si tú haces la suma, tienes un 3% de sodio, que es el que arriba la región distal de la nefrona, la parte distal de la nefrona. Pero yo te dije que más o menos, fíjate bien, la carga tubular total de sodio por día equivaldría más o menos, ¿cuánto dije? A 594 gramos de sodio. 594 gramos de sodio es todo lo que se está filtrando de sodio
en todo un día. ¿Sí? Entonces, si tú haces una regla de Tieres de 594, si 594 es tu 100% y el 97% es lo que se reabsorbe, la cantidad de gramos que llegan a esta región, fíjate bien, la cantidad de gramos que llegan a esta región de sodio equivale a 18 gramos de todo el filtrado glomerular. ¿Por qué lo saqué? Pues porque haces 594 gramos es igual al 100%, ¿sí me explico? El 97% que se ha reabsorbido, ¿cuánto es? Bueno, te sale este número, y este número lo restas sobre 594 y te salen los 18 gramos. ¿Sí? Ok, bueno, entonces estos 18 gramos es la cantidad de sodio que está llegando a la parte final de la nefrona, Y son esos 18 gramos de sodio los que se pueden reabsorber en su totalidad o no se pueden reabsorber dependiendo de ingesta que hayas tenido de sodio en ese día. Fíjate bien, nuestra ingesta normal de sodio diariamente, porque tenemos una dieta occidental, cuando hablo de dieta occidental es una dieta europea, hablamos un idioma europeo, tenemos una religión traída por los europeos, tenemos costumbres europeas, ¿no? Amamos a los güeros y todas pendejadas. Bueno, la dieta es igual, entonces tenemos una dieta occidental, y entonces tú lees cualquier libro de nutrición, cualquier libro de medicina interna, de gastro, y te dicen que la cantidad normal de sodio que ingerimos diariamente es de 120 milimolas, que si tú lo conviertes en masa equivale a 2.76 gramos, es decir, como 3 gramos de sodio diario en la dieta. Ahora, cuando yo hablo de la dieta del sodio, estoy hablando del ion sodio, pero el sodio que nosotros ingerimos en la dieta no está solo, sino está unido al cloro. O sea que lo que conocemos como sal es el cloruro de sodio. Entonces, en condiciones normales, nosotros ingerimos de 6 a 7 gramos de sal. Le pongamos sal o no a la comida, esa es la cantidad de cloruro de sodio que viene en nuestros alimentos. ¿Sí? Ahora, las personas que fuman le meten más sal a la comida por una sencilla razón. El cigarro hiperpolariza las papilas gustativas. Bueno, el humo del cigarro tiene algún componente que hiperpolariza las papilas gustativas, y entonces para despolarizarlas de manera inconsciente el fumador le pone sal para despolarizarlas y que la comida le sepa. Ese es el problema por el cual los fumadores le ponen más sal a la comida, pero estamos hablando de un individuo promedio que tiene una cantidad de sodio de 6 gramos en su dieta. Entonces fíjate bien, esos 6 gramos, si tú los desglosas, equivaldrían más o menos como a 2.76 gramos, más o menos, de sodio, y es lo que estamos hablando. Entonces, dentro de estos 18 gramos de sodio, está incluido este rango de sodio que es el que proviene de tu dieta. Y dependiendo de cómo esté tu concentración plasmática de sodio, se secreta o no se secreta gran cantidad de aldosterona para reabsorber o no reabsorber el sodio. El manejo tubular de este 3% te lo voy a enseñar a continuación. Vamos a borrar todo esto, y un detalle muy importante, fíjate bien, antes de seguir platicando esto. ¿Te acuerdas que dividimos para su estudio al túbulo contorneado distal en 3 regiones? El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. ¿Sí? Esto que estamos sombreando sería el tercer tercio del túbulo contorneado distal. El tercer tercio del túbulo contorneado distal se llama túbulo colector inicial. Este es el famoso túbulo colector inicial. Y luego da origen al túbulo colector, al famoso túbulo colector. La primera parte del túbulo colector se llama túbulo colector cortical, que sería este. ¿Sí me explicó? Estas dos regiones juegan un papel muy importante porque ahí se expresan un tipo de células epiteliales que nada más existen en esa región, en todo el sistema tubular. Y estas células se llaman las chief cells o células principales. Estas células principales son muy importantes porque fíjate bien, son los sitios en donde actúa la aldosterona. Esto que te estoy pintando sería una célula principal. Esto es una célula principal. La aldosterona, como es un derivado del colesterol, atraviesa la membrana plasmática como fantasma, y la aldosterona dentro del citosol se pega a un receptor que se llama receptor para mineralocorticoides. Este receptor para mineralocorticoides, al momento que se une con la aldosterona,
forma un complejo que se mete al núcleo de la célula, el complejo receptor aldosterona. Y dentro del núcleo de la célula se une a segmentos de DNA, y eso induce a que se desebre el DNA y empieza a formarse se empieza a hacer una transcripción del RNA mensajero, y tú tienes gran producción de ARN mensajero dentro de la célula. Es decir, que el mecanismo de acción de la aldosterona es la inducción de proteínas. Bueno, de las proteínas que se van a inducir, cuando se activa el receptor paramineralocorticoides en las células principales, son unas proteínas que se llaman ENaC. ENaC vamos a poner así: Epithelium Sodium Channels. Así se llaman. Estos son los famosos ENaC, ¿no? Canales epiteliales de sodio. Y estos canales epiteliales de sodio son los únicos canales de sodio exclusivos para las, ¿cómo se llama? Para el sodio. O sea, aquí no hay un intercambiador, no hay un cotransportador. Estos son canales de sodio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El incremento de la aldosterona aumenta la expresión de los canales de sodio, que son los ENaC. Vamos a suponer que este es un ENaC. Vamos a ponerlo aquí, este es un ENaC. Y el ENaC le da chance de pasar al sodio al interior de la célula. Pero fíjate bien, en las células principales también se expresan canales iónicos de fuga, que están expresados de manera constitutiva, de tal manera que cuando entra una carga positiva, que correspondería al sodio que está ingresando por el ENaC, sale automáticamente un ion potasio hacia la luz tubular. Entonces, fíjate qué cuestión más interesante. Siempre que se está reabsorbiendo un sodio, por un principio de electroneutralidad, para conservar la carga total, neutra, el sodio que tiene carga positiva ingresa, pero sale automáticamente por su canal de fuga un potasio. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate lo que vamos a analizar ahora. Voy a borrar esto y te vamos a enseñar un detalle muy importante. Entonces, esto que vamos a pintar acá sería la expresión en la membrana, en la región apical, la expresión de los ENaC. Vamos a poner expresión de los ENaC, de los canales epiteliales para sodio. Y vamos a poner dos condiciones: con bajos niveles de aldosterona y altos niveles de aldosterona. Y a pesar de que las concentraciones plasmáticas de aldosterona sean bajas, tú tienes siempre una expresión de canales iónicos ENaC en las células principales que permiten que entre el sodio. Si aumentas la concentración plasmática de aldosterona, se incrementa de manera dramática la expresión de canales ENaC en las células epiteliales. ¿Sí te queda claro? Pero esto es muy interesante porque nosotros tenemos la idea de que los canales de los ENaC nada más se expresan cuando tú tienes altos niveles de aldosterona. No, también hay una expresión poca, pero la hay a pesar de que tus niveles de aldosterona sean bajos, pero es mucho más notorio cuando aumentas la cantidad de ENaC. Y así, de esta manera, es como el sodio se reabsorbe de manera preferencial, adecuándose a las necesidades plasmáticas. La aldosterona se produce cuando baja la concentración, la carga tubular de sodio, y la carga tubular de sodio baja porque disminuye el filtrado glomerular, o bien porque la concentración de sodio ha disminuido. Eso te lo expliqué en el capítulo de la renin-angiotensina. Espero que esta plática te haya servido y nos vemos para la próxima, en donde te voy a enseñar el manejo tubular del ion potasio, que es muy interesante. Espero que pases una buena tarde.